Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¡Qué alegría, mis queridos amigos y hermanos! Nuevamente podemos sintonizarnos a través de este programa, La Hora Profética. Estamos muy contentos de que podemos llegar hacia muchos lugares a través de este medio, con la intención de transmitir un mensaje, no solamente que informe, sino que transforme vidas. El propósito es escuchar acerca de la seguridad que nos da la palabra profética. Pero esta palabra profética existe con un propósito: darnos esperanza. Cristo Jesús regresa muy pronto. Cristo Jesús regresa por segunda vez. Espero que los mensajes que estamos escuchando a través de esta serie no se quede solamente en ti, sino que lo podamos compartir con otros amigos, vecinos, familiares. Esa es una manera también de hacer un trabajo de testimonio con las personas que necesitan escuchar acerca de esta esperanza basada en la palabra de Dios. Así que vamos a pedir la bendición de Dios. En la medida de tus posibilidades, voy a pedirte que inclines tu rostro, cierres tus ojos para pedir la bendición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que toque nuestro corazón, nuestro ser, para que tomemos decisiones conforme a la voluntad del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has dado la oportunidad de llegar a muchas personas a través de este medio. Tú has dado los recursos, Señor, para que podamos acercarnos hacia donde ellos están. Trabajo, lugares de estudio, hogares, algunos en algún medio de transporte, en el lugar donde ellos se encuentren. Sabemos que tu propósito es darle tu bendición. Es por eso que en esta hora, Padre, suplicamos que sea el Espíritu Santo el que grabe el mensaje en nuestros corazones, el que permita que nuestro corazón y nuestra mente se abra para que nosotros tengamos disposición de escuchar tu palabra. Pero no solamente eso, sino que haga la transformación que necesita como verdaderamente hijos tuyos que somos, que nuestro corazón ande en tus caminos, tu voluntad, y que eso sea lo que nos mueva hoy. Ayúdanos a compartir con otros esta hermosa esperanza y que ellos también a través de este mensaje puedan escuchar la maravillosa palabra de Dios. Gracias porque estás con nosotros. Bendíganos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte musical. Está preparada una hermosa música especial con el propósito de que nosotros podamos alabar el nombre de Dios a través de esa manera, pero también podamos ser elevados a los lugares celestiales. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. En la corte del rey un hombre malo que odiaba al pueblo del Señor escribió una sentencia de muerte para todo judío en la nación. La reina también era judía y oró por 3 días al Señor. Pueblo rogaba junto a ella que el Señor los salvara, clamaban a Dios. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey por salvar a su pueblo Israel. No dudó de hacer el bien. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey. Valiente, valiente yo seré, sin dudar, haré el bien, haré el bien. Y la reina se fue a paso firme a la corte prohibida por
la ley. Si entraba allí sin ser llamada, moriría por órdenes del rey. Pero entró, sí, ella entró, y las puertas de par en par abrió. De valor se llenó, y el rey sus pedidos escuchó. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey por salvar a su pueblo de Israel. No dudó de hacer el bien. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey. Valiente, valiente yo seré, sin dudar, haré el bien, haré el bien. ¿Alguna vez te has preguntado a quién daría su voto Jesús si viviera hoy en tu país? En medio de la polarización extrema, donde parece que debemos elegir entre azules o rojos, muchos cristianos se sienten divididos. ¿Es la derecha la opción de Dios por ser conservadora o es la izquierda la opción por su enfoque social? Soy Rubén Carballo y hoy vamos a explorar una perspectiva que va más allá de las urnas. Vamos a descubrir que aunque vivimos en este mundo, nuestra verdadera lealtad pertenece a un reino que no se decide en las elecciones, sino en el corazón. A través de este mensaje, reforzamos que la Biblia no nos señala un partido político, sino un carácter transformado. Jesús mismo enfrentó un mundo de opresión y corrupción, pero se negó a ser un líder político para convertirse en el salvador de las personas. Como él mismo nos enseñó en Mateo 22:21, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El propósito de hoy es entender nuestra doble ciudadanía. Somos responsables ante nuestro país, pero nuestra prioridad absoluta es el reino de los cielos. Aprenderemos que Dios ha trabajado con patriarcas, jueces y reyes, adaptándose a cada sistema para salvar almas, no para cambiar gobiernos. Si estás cansado de las discusiones vacías y quieres saber cómo un cristiano puede ser el mejor ciudadano sin perder su identidad espiritual, este video es para ti. Vamos a analizar por qué las grandes decisiones globales ya no dependen solamente de tu voto y cómo puedes prepararte para la tormenta perfecta, manteniendo tus ojos puestos en el Rey de Reyes. Es hora de elevar nuestra conversación por encima de la política partidista. Hoy profundizaremos en el tema: ¿a qué partido votaría Jesús? Pero antes de iniciar, suscríbete para seguir descubriendo verdades bíblicas para los tiempos actuales. Te invito también para que comentes. ¿Cómo logras equilibrar tu fe con tus deberes ciudadanos? Me encantaría que pudieras colocarlo en los comentarios. Y comparte este video con alguien que necesita un poco de paz en medio de este clima político. Acompáñame en este estudio. ¿A qué partido votaría Jesús hoy? ¿A quién debe votar un cristiano? ¿Cuál es la opción política mejor para los intereses de Dios? En los próximos minutos compartimos algunos estudios y reflexiones sobre el cristiano y la política. Las opciones políticas cambian mucho según la parte del mundo en donde vives. ¿Cuál es el partido de Dios hoy? Algunos nos dicen que son los partidos de derechas, porque son los conservadores y cristianos. Sus leyes serán más acordes con los principios que vemos en la Biblia sobre familia, aborto, agenda de género, educación. Por esto, según muchos cristianos, mejor es votar a la derecha. Otros
recuerdan que los gobiernos de derechas siempre han entregado un mayor poder a los obispos y a la Iglesia de Roma. Creen que votar a la derecha es votar al papado y facilitar su agenda final. Por eso, muchos cristianos prefieren votar a la izquierda. Entonces, ¿tiene Dios un partido político favorito? Para contestar esta pregunta, necesitamos más información. Veamos. Muchas decisiones de voto se hacen por reacción, es decir, no por apoyar a un partido que nos parezca maravilloso, sino para castigar a la oposición contraria que consideran fatal. Esto pasa en Latinoamérica según la experiencia vivida en cada país. Algo curioso es que en la Europa del Este, las últimas dictaduras han sido de izquierdas por el gigante soviético, mientras que en la Europa occidental, las últimas dictaduras allí han sido de derechas. Franco, Hitler, Mussolini, etc. Y muchos rechazan allí votar a la derecha porque la asocian con la dictadura de derechas. Es por esto que es difícil entenderse cuando conversan de esto dos personas de ambos lados. Los dos quieren huir de la dictadura, pero corren en direcciones opuestas. No se entenderán. Cada uno quiere mostrarle al otro los males del partido contrario. ¿Y quién tiene razón? Los dos. Por otro lado, los poderosos, las grandes empresas y entidades financieras, no necesitan luchar contra los políticos porque ya actúan mediante ellos. Los financian y los apoyan para obtener algo a cambio. Y luego les recompensan dándoles excelentes trabajos por los servicios prestados. La Biblia nos muestra a algunos hombres de Dios que fueron gobernantes, como Daniel, Moisés, David, Mardoqueo, pero ¿fueron realmente políticos? Ellos fueron altos cargos del gobierno, dotados a veces de una fe y una integridad impecable. No se parecen a nada a los políticos de hoy, con sus promesas, su demagogia, sus mentiras. Estos gobernantes en la Biblia no pertenecen a un partido al que deben su lealtad y en el que han ido trepando puestos con artimañas, alianzas y escondiendo oscuros secretos. No. Hombres como Daniel, Mardoqueo y Josías sí estuvieron en el gobierno del país, pero no se parecen en nada a los políticos de hoy. Tengamos cuidado con estas comparaciones. Nos pueden desviar. En cualquier momento, Dios puede usar a un político hoy para ser una bendición y cumplir sus fines divinos. La profecía de Apocalipsis 13 nos advierte del futuro. Nos muestra un mundo globalizado, con una autoridad centralizada y de alcance global. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y también el versículo 14 dice textualmente que engaña a los habitantes de la tierra, es decir, al mundo entero. Este nuevo poder global ya se está construyendo. Se nos dice que es por nuestro bien, para que seamos más felices, para que salvemos el planeta, pero la Biblia nos advierte que se volverá intolerante y perseguirá a muerte a los que no le obedezcan. La objeción de conciencia no será permitida, así está escrito. Entonces, cada persona deberá decidir o ser fiel a su conciencia o ceder a la presión de aquella gran autoridad y recibir la marca de la bestia. Si quieres saber lo que es la marca de la bestia según la Biblia, te recomiendo nuestro vídeo titulado así, La marca de la bestia. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Nuestro mundo ha entrado en una nueva etapa, donde la autoridad está cada vez más en manos de entidades internacionales. La OTAN y Rusia inician por separado ejercicios de disuasión nuclear.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución histórica sobre justicia climática. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. La crisis del coste de la vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 ha dejado de considerarse como una emergencia mundial, all the time there are potential threats to health that are stalking us. Escuchamos noticias como la OTAN ha decidido, el Consejo de la Unión Europea ha decidido. Así, la ONU toma decisiones, la OMS toma decisiones que deberán cumplirse en todo el mundo. Todos los gobiernos deberán hacerlas cumplir en su territorio. Con esta nueva organización del poder, los gobiernos nacionales serán solo los gobernadores locales que aplican en su tierra las decisiones que vienen de arriba. Estos gobernadores nacionales son los que elegimos nosotros mediante el voto en cada país. Pero en los temas importantes, el poder de decisión está ya en manos de entidades supranacionales, cada vez más. Esto significa que si ganan los azules, impondrán la agenda globalista. Y si ganan los rojos, impondrán la agenda globalista. Las grandes decisiones vendrán de arriba. Por lo tanto, ya no es tan importante tu elección, tu voto. El resultado pronto será casi el mismo. Las decisiones importantes las tomarán las grandes entidades supranacionales, en resumen, los poderosos. Los gobiernos que aceptan la agenda marcada reciben mucho dinero en ayudas. No ven problema en renunciar a una parte de su soberanía y de su independencia. Mejor obedecer y recibir estas sumas de dinero. Así, muchos países acumulan una enorme deuda externa. ¿Y quién es el que les ofrece ese dinero de la deuda? Las entidades internacionales, algunas de ellas son privadas, normalmente son privadas. El Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y una nube de fundaciones privadas, es decir, los poderosos. Estos poderosos son personas que no han sido elegidas democráticamente. Nadie les ha votado. Simplemente gobiernan mediante su poder financiero. No pertenecen a ningún país ni obedecen a ningún gobierno. Están por encima de los mortales. Ellos son los poderosos. El coronel Pedro Baños juró defender el país de las amenazas extranjeras, como juran todos los militares. Pero él se dio cuenta de que España estaba perdiendo competencias, otorgando su poder de decisión a las entidades supranacionales. Se dio cuenta del proceso de invasión de las instituciones globalistas. Hasta ahora, la autoridad de hacer las leyes había sido siempre de cada país soberano. Pero esto está cambiando rápidamente. Es una guerra silenciosa para gobernar el país sin que nadie se dé cuenta de ello. Y lo triste es que ante esta agenda globalista penetrante se someten por igual los rojos y los azules. El coronel Pedro Baños denunció esta pérdida de la soberanía nacional y empezó a manifestarse en contra para defender su país, como hace un militar noble. Que lo que tenemos que ser conscientes es a lo que nos lleva, es a un gobierno mundial dirigido por unas élites que nosotros no hemos elegido, que no hemos votado de manera democrática y que además nos van a imponer un modo de vida que dicen que es bueno para nosotros, que ellos no van a replicar para sí mismos y que es dudoso que efectivamente sea bueno para nosotros. Otros militares de alto rango en varios países han denunciado este mismo problema, este mismo proceso, donde los políticos están entregando la soberanía del país en manos de las entidades globalistas. La reacción del gobierno ha sido destituirlos, despedidos.
Los han despedido porque nada debe interferir en la creación de esta autoridad mundial, tal como ya proponía el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Si no conoces este asunto del Papa y Fratelli Tutti, tenemos un vídeo estupendo para informarte sobre este gran ideólogo y su plan. Te dejo el enlace en la descripción. Nuestra democracia. Ahora veremos aquí regímenes políticos que Dios ha aceptado en la Biblia, pero antes veremos algunas duras verdades sobre nuestra democracia. ¿Estás preparado? La palabra democracia significa el gobierno del pueblo. Del griego demos, pueblo, y kratein, gobernar. Suena bonito, ¿verdad? Inspirador. El gobierno del pueblo. Es decir, que el pueblo gobierna el país mediante sus representantes elegidos. El pueblo le encarga a los políticos el trabajo de ejercer la autoridad y de administrar los bienes del Estado. La democracia, vista así, es el mejor sistema político porque el pueblo elige. Pero el ser humano se corrompe fácilmente y cuando alcanza el poder, ellos se alían con los poderosos y les sirven. Esto son hechos, sucede una y otra vez en cada país. Conclusión, no importa si gobiernan los azules o gobiernan los rojos, los poderosos están al control, ellos les financian. Cuando vayas a votar, debes saber que las grandes empresas ya han cofinanciado la campaña electoral de los partidos. ¿Por qué? Porque luego los políticos les devolverán el favor y servirán a sus intereses. Son los poderosos, no necesitan gobernar, ya tienen a los políticos. Amigos, la democracia es la ilusión de que el pueblo elige a los poderosos, pero es solo una ilusión. Los poderosos ya estaban ahí y siguen ahí, siempre estarán ahí hasta que Dios ponga su reino. Está escrito. Y si algún poderoso es condenado por un juez, ellos pueden ser indultados. Los últimos presidentes de gobierno en España han concedido 10.622 indultos en los últimos 26 años. Según los datos oficiales, en el mandato de Felipe González, una media de 425 indultos por año. Con José María Aznar, más de 700 por año. Con Rodríguez Zapatero, casi 500 indultos por año. Con Mariano Rajoy, más de 100 por año. Algunos indultos serán razonables, claro, pero otros se dan solo por intereses. Varios cientos de estos indultos fueron dados a personas condenadas por corrupción. Cientos de ellos a personas condenadas por estafa, políticos, banqueros, empresarios, financieros. Miles de delitos quedaron impunes porque ciertos delincuentes son intocables. Con lo difícil que es conseguir que uno de estos individuos sea juzgado y condenado, cuando alguno ya es atrapado por la justicia y va por fin a responder por sus actos, entonces reciben el indulto del presidente de la nación, porque no son delincuentes normales, son delincuentes poderosos o sus representantes. También en esto, los grandes partidos políticos se comportan de la misma manera, ya sean rojos o azules. Por otro lado, hay muchas negociaciones entre políticos que nunca se informan al pueblo. Los votantes no llegan a conocer los intercambios de poder e intereses que se manejan entre los políticos. Es información secreta, pero les avergonzaría que salieran a la luz. Y si un hacker los publica, entonces ese hacker es declarado enemigo de la sociedad, antisistema, porque dicen que pone en riesgo el sistema democrático y se les mete en la cárcel para que no expliquen nada y para que nada cambie. De modo que tenemos que votar, pero sin saber. Aún así, la democracia es la mejor opción porque permite mayor libertad de expresión y evita muchas guerras. En democracia
las luchas por el poder son luchas electorales, sin derramar sangre. Los que quieren gobernar se pelean en los medios de comunicación y se pelean en la campaña electoral, pero no corre la sangre, no nos llevan a una guerra civil. La historia nos muestra que el poder siempre se tomó por la fuerza. Por duro que parezca, los ejércitos ponían al gobernante en el trono. A veces la guerra era entre dos hermanos que podían heredar el poder porque los dos querían gobernar y tenían el apoyo de sus aliados. Y el pueblo era obligado a ir a la guerra, a matarse unos a otros por el interés de los poderosos. Todos mataban a sus enemigos pensando que servían al legítimo rey. Y la guerra dejaba su larga estela de muertos, huérfanos, hambre, enfermedad, abusos y miseria. Gracias al régimen democrático, tú no tienes que ir a la guerra. El asunto se resuelve por votación y esto es un gran avance. Así que defiende la democracia, porque es lo mejor que se puede conseguir ahora mismo. Prepárate ahora, porque vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre las opciones políticas que Dios ha aceptado en el pasado. La era de los patriarcas es la más larga desde la creación hasta Moisés. En ella, Dios trabajó aceptando el sistema político que había, el patriarcado. Se trata de que un gobernante indiscutible es el dueño de todo, ganados, tierras y siervos. Su palabra es la ley, domina a todo el clan. Básicamente, el clan está formado por familiares y siervos o esclavos. Gobierna en lo material y en lo espiritual, porque él dirige el sacrificio como un sacerdote y es la máxima autoridad religiosa de su clan. El poder pasaba al primogénito varón, quien heredaba la propiedad, la autoridad material y el liderazgo religioso. Dios habló con aquellos patriarcas y nunca les dijo que tenían que instaurar la democracia. Dios se ocupó de la salvación de sus almas. Conclusión: Dios trabajó con aquellos hombres aceptando el sistema político que había entonces para hacerles ciudadanos del reino de Dios, que es eterno. En tiempos de Moisés y Josué, Dios creó una nación nueva, Israel. La organizó a su manera, como Él quiso, con reparto de tierras, leyes concretas y una jerarquía de autoridad indiscutible. Dios señalaba quién sería el líder mediante un mensaje de un profeta. Las leyes las puso Dios mismo y el gobernante debía hacerlas cumplir. Aquí aprendemos varias cosas. El Estado o nación es una institución aprobada por Dios. La tierra fue repartida entre los israelitas. Cada familia recibió su parte de la tierra. Dios no instauró un régimen comunista en Israel. Basó aquel Estado en la propiedad privada de cada familia. Esto es un hecho. O sea que Dios sí cree en la propiedad privada, al menos en la situación actual del hombre, en su naturaleza caída y egoísta. Los jubileos hacían que cada 50 años la tierra volvía a manos de su dueño original o su heredero. Es decir, que aunque alguien consiga comprar las tierras de otros, en el jubileo debe devolverlas a la familia de origen, de modo que el reparto equitativo de la tierra quedaba perpetuado. Nadie quedaría sin tierra, empobrecido. Nadie debía ser pobre. Cada 50 años se reseteaba la propiedad y todos volvían a ser iguales de nuevo. Dime, ¿no es esto una forma novedosa de comunismo? ¿Una especie de socialismo divino? Pues no, no lo es, porque era un plan basado en la propiedad privada. Pero, eso sí, propiedad privada saturada de igualdad, de justicia social y de solidaridad. Conclusión:
Dios trabajó con aquellos hombres aceptando el sistema político que había entonces para hacerles ciudadanos del reino de Dios, que es eterno. En la época de los jueces, el gobierno estaba muy diseminado por tribus. La autoridad descansaba en un consejo de ancianos que se reunían en cada ciudad para decidir. Ocasionalmente, Dios levantaba un juez, es decir, un líder militar, que convocaba a varias tribus para la guerra, para defenderse. Estos jueces eran señores de la guerra que gobernaban como reyes, pero su cargo no era hereditario. Dios conseguía con ellos liberar a su pueblo, victorias militares y reavivamiento. Conclusión: Dios trabajó con aquellos hombres, aceptando el sistema político que había entonces para hacerles ciudadanos del reino de Dios, que es eterno. Los israelitas pidieron un rey que unificara las 12 tribus. Dios les dijo que no era lo mejor para ellos, pero como insistieron, Dios aceptó la monarquía también como sistema político y siguió trabajando en los corazones de los hombres. Ahora, un rey era la máxima autoridad en asuntos civiles. Su cargo pasará de padres a hijos durante 4 siglos. ¿Y Jesús? ¿Cuál era la opción política de Jesús? En los días de Jesús el contexto era muy especial. Israel y el templo estaban sometidos bajo el peso de la invasión romana. Todos eran forzados a pagar altos impuestos a Roma. Muchos decían: no debemos dar nuestros impuestos a Roma. Es un reino corrupto que nos trae abusos y dioses falsos. Dios espera que seamos valientes y nos neguemos a pagar. Los sacerdotes querían usar esto contra Jesús. Querían acusar a Jesús de traidor contra Roma. Es por esto que le preguntaron más o menos: ¿y tú también crees que debemos rebelarnos contra este imperio cruel y pagano? ¿O debemos obedecerles y seguir pagándoles nuestros tributos? Creían que Jesús aconsejaría no pagar a Roma y entonces le acusarían de traición al imperio. ¿Y qué dijo Jesús sobre esto? Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús enseñó que tenemos una doble ciudadanía. Una es la de nuestro país y la otra es la del reino de los cielos. Sí, los cristianos somos ciudadanos también del reino de Dios. Por eso nos arrodillamos ante nuestro Rey Jesucristo. Por eso obedecemos las leyes de su reino, los 10 mandamientos, como están escritos en Éxodo capítulo 20. Este reino celestial tiene prioridad. Ahora lo experimentamos mediante la fe, pero pronto será tangible y eterno. Mientras tanto, tú debes ser un buen ciudadano de tu país y darle también al César lo que es del César. En los días de Jesús, los judíos tenían un movimiento terrorista de guerrilleros llamados los celotes. Eran peligrosos y estaban armados. Organizaban encerronas y acuchillaban a los soldados romanos que estaban patrullando. El Evangelio menciona a Simón Celote, uno de los 12 apóstoles, que había sido miembro de este grupo violento. Jesús conocía bien este movimiento clandestino y veía también las injusticias y la crueldad de Roma. Jesús pudo tomar una opción política que se enfrentase al poder invasor. Era justo, pero no lo hizo. También pudo tomar una opción política contra el rey Herodes, que había matado al profeta Juan el Bautista, pero no lo hizo. Tras alimentar a más de 5.000 personas, quisieron proclamarle rey. Él se negó con firmeza. Jesús, que lo sabe todo, no quiso ser político. Él se ocupó en conseguir ciudadanos para el reino de los cielos, que es eterno.
Conclusión. Dios trabajó con aquellos hombres, aceptando el sistema político que había entonces, para hacerles ciudadanos del reino de los cielos, que es eterno. ¿Y qué nos enseña Pablo? Los gobernantes que Pablo conoció eran autoritarios y abusivos, pero Pablo nunca nos anima a la rebelión política, sino a una actitud muy diferente. Sobre esto nos deja 3 consejos. Los cristianos debemos someternos a las autoridades en los asuntos civiles. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Dios tolera las autoridades por nuestra seguridad y bienestar, para evitar el caos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Temed a Dios, honrad al rey. ¿Oras tú por los políticos? ¿Sabes que la Biblia te anima a orar por ellos? Un cristiano convertido le pide a Dios por los políticos. Ellos serán juzgados un día. Nadie escapa al juicio sobre sus actos. Son hombres con su naturaleza caída, sometidos a fuertes tentaciones. Atención, Dios nos anima a orar por ellos. Vigila tus sentimientos. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Conclusión. Dios trabajó con aquellos hombres, aceptando el sistema político que había entonces, para hacerles ciudadanos del reino de Dios, que es eterno. ¿Qué hemos aprendido de este estudio? ¿Cuál es el partido político de Dios? Pues ninguno, porque todos ellos tienen sus defectos y problemas, así que tú pregúntale directamente a Él en oración y vota libremente lo que creas mejor, con una conciencia limpia. Dios no condena la política. No parece interesado en hacer cambios políticos, sino cambios en las personas, eso sí. No nos anima al activismo o la lucha política. La Biblia nos muestra que su interés está en la salvación de las personas, para que sean ciudadanos de su reino eterno. Algunos tratarán de mostrarte que Dios quiere que tú votes a este o a aquel partido político, porque dicen que es el partido que Dios quiere para el gobierno. Pero la Biblia no nos está señalando hacia ningún partido político, ni a los azules ni a los rojos. Más bien nos inspira a poner nuestros ojos en el reino que viene. Esa sí es una apuesta ganadora, una opción de victoria segura. Asegúrate tú de estar allí, porque el que conoce a este rey ya no quiere a otro. Desea servirle siempre, porque ha ganado su corazón. Jesús dice que tú tienes una doble ciudadanía. Dios espera que seas leal ciudadano de su reino y también un leal ciudadano de tu país. Que ores por los políticos en vez de rebajarte con las disputas insultando a un candidato o a otro. El cristiano debe ser el mejor ciudadano de todos, respetuoso con las leyes civiles, puede ejercer su derecho a votar y de participar en el juego democrático, claro, pero su interés principal será la salvación de las personas que le rodean, del partido que sean, la salvación de los rojos y la salvación de los azules. Para eso, tu carácter debe ser transformado para que ellos lo vean y quieran conocer también al que ya es nuestro Rey, Jesucristo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Comparte esperanza. Comparte Hog Media Honduras, llevando esperanza. Hemos visto que ningún partido político en la tierra puede reclamar la exclusividad del favor de Dios. Los reinos de este mundo suben y bajan,
pero nuestra mayor seguridad no está en una urna, sino en el trono del cielo. Jesús no vino a cambiar el gobierno de Roma, vino a cambiar el corazón de las personas, y ese sigue siendo su plan hoy para ti y para mí. Para vivir como un verdadero embajador del cielo en tu país, te invito a practicar estos 3 puntos esenciales. Número 1, da al César lo que es del César. Sé el mejor ciudadano, respeta las leyes, ejerce tu voto con conciencia limpia y cumple con tus deberes con integridad. Número 2, ora por los que gobiernan. En lugar de gastar energías en insultos o disputas, intercede ante Dios por tus líderes. Ellos también enfrentan juicios y necesitan sabiduría divina. Y número 3, prioriza tu ciudadanía celestial. Recuerda que tu lealtad final es para Jesucristo. Que tu carácter sea tan transformado que tanto rojos como azules vean en ti el amor de nuestro Rey. Si este mensaje te ayudó a ver la política con los ojos de la fe, suscríbete, déjanos un like y comenta. ¿Cómo podemos ser luz en medio de nuestra sociedad de hoy? Te espero el próximo lunes para seguir navegando juntos en esta tormenta perfecta con la brújula de la Biblia. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza.